Wow, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Isaac Jaques y bueno, el día de hoy estoy muy emocionado porque como pueden ver, ¿verdad? Tenemos un proyecto nuevo, totalmente diferente. La verdad es que yo, pues como todo buen proyecto, ¿no? Todo proyecto nuevo, más bien dicho, siempre hay miedo, siempre existe ese miedo de qué será lo que va a pasar, si es de Dios o si no es de Dios, no sé, hay muchas cosas que pasan. Yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Antes de comenzar un proyecto, antes de comenzar algo nuevo, una nueva etapa, em, creo que a todos nos pasa, ¿no? Que tenemos miedo. Y sí, la verdad es que sí tenía miedo, pero le comentaba a Daniel está ahora metiéndose más a la producción, mi primo está ahí en los controles y bueno, le dije, oye, pues ahorita que estás comenzando con esto de la producción, pues hay que hacer un podcast, ¿no? A mí me encanta escuchar podcast, de verdad es que yo todo el tiempo que voy manejando o algo por el estilo o que me estoy comiendo una maruchan ahí con papitas en la casa, me encanta ver podcast, no sé, me gusta. Por eso es que yo le dije al Señor, yo también quiero hacer uno. La verdad es que me interesaría hacer uno. Y bueno, pues gracias a Dios, el día de hoy por fin se pudo dar y qué bonito. Ya, miren, vamos a conseguir ¿cómo se llama? Uno para el micrófono así para tenerlo. No, no, se me olvidó en la iglesia, por eso los tenemos así, pero bueno, ya pronto compraremos un Shure acá, uno más pro de esos de los de 200, $300. Pero bueno, vamos a empezar con lo que tenemos y sabemos que Dios se va a glorificar. Pero bueno, el día de hoy, ya entrando en materia, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Cuál es el tema que queremos abordar? Un tema importante, la verdad es que es muy, muy importante este tema. Si eres joven, si eres niño, si eres adulto, si eres cualquier cosa, este tema es importante. Siempre es importante entender la sabiduría y la inteligencia. Vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Queremos darte una enseñanza, algo nuevo, algo que puedas, algo que se te pueda quedar. Alguien alguna vez me dijo que la prédica te informa, pero la enseñanza te transforma. Entonces, el día de hoy me gustaría que fuéramos a la palabra en Primera de Reyes, capítulo 3 versículo 5, ¿ok? Y ahí vamos a ir en adelante. Quiero primeramente aventarte un dato, aventarte esto que es de la vida de Salomón. No sé si muchos conozcan a Salomón, yo creo que hay muchos jóvenes viéndome, lo estoy orando por fe, lo estoy declarando por fe, que hay muchos jóvenes, ay, es que me tengo que acercar al micrófono, hay muchos jóvenes viéndome, muchos adultos, y creo que algunos saben quién es Salomón. Y para los que no sepan quién es Salomón, Salomón es hijo de David. Salomón fue el hombre, el rey más sabio de toda la tierra. Y bueno, quiero aventarte un dato sobre Salomón. Y bueno, vamos a Primera de Reyes, capítulo 3 versículo 5, y de ahí en adelante vamos leyendo. Dice, y en ese mismo sitio se apareció el Señor en un sueño y le dijo, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional por si no, ok, muy bien. Y en ese mismo sitio se apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, y pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y del mal. Y del contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, y Dios le dijo, como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Hasta ahí quiero leer, creo que es muy claro. La realidad es que Salomón, como dice aquí, y por eso es que lo elegí este versículo, porque Dios me habló sobre los jóvenes en este versículo. Dice, Señor, es que yo apenas sé cómo comportarme. Soy un muchacho, o sea, soy un joven, no sé nada, no sé absolutamente nada, no sé cómo voy a comportarme, soy muy inmaduro todavía, tengo las emociones a flor de piel. Realmente quiero que me des discernimiento, sabiduría e inteligencia. ¿Cuántas veces le hemos pedido esto al Señor?
Y déjame decirte que si nunca le has pedido sabiduría e inteligencia al Señor, estamos viendo ahí algo extraño. La verdad es que somos jóvenes y siempre como jóvenes tenemos muchos errores. Pero lo que tenemos que hacer nosotros como jóvenes es reconocer delante de Dios, Señor, la verdad es que mi comportamiento no es suficiente para gobernar un reino. Mi comportamiento no es suficiente para conllevar mi vida yo solo. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros como jóvenes tenemos muchas etapas diferentes y como jóvenes vamos descubriendo y experimentando cosas diferentes. Eso es lo que pasa cuando vamos creciendo, cuando vamos descubriendo, cuando vamos conociendo gente, cuando entramos a la universidad, preparatoria, secundaria, vamos descubriendo cosas. Y nosotros como jóvenes, lo primordial que tenemos que hacer es pedirle a Dios, Señor, necesito que tú me des tu sabiduría y tu inteligencia. Porque déjame decirte algo, y Santiago lo decía, el apóstol Santiago lo decía, que la sabiduría de este mundo era lo peor. Estoy parafraseando, no recuerdo bien cómo dice, pero recuerdo que el apóstol Santiago decía que la sabiduría de este mundo era abominable. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a la escuela o vamos a un lugar donde no, en su mayoría no haya cristianos, como puede ser el caso de cualquiera que estemos escuchando esto o viendo esto? Que vamos a un trabajo donde no todos son cristianos. Vamos a un lugar en la escuela, en la preparatoria, donde no todos son cristianos. Es la verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando eso pasa? Que te empiezas, si no estás bien cuidado y si no le pides a Dios que te dé sus valores y sus principios, te vas a empezar a llenar de lo que hay afuera. Te empiezas a llenar de lo que hay afuera. Te empiezas a llenar de la sabiduría del mundo, que la sabiduría del mundo es lo peor que existe. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar una nueva etapa de nuestras vidas, cuando nosotros vamos a comenzar algo nuevo, tenemos que reconocer delante de Dios que nuestro comportamiento no es suficiente, que nosotros no somos lo suficientemente maduros, que nosotros no somos lo suficiente, literal, esa es la palabra, lo suficiente para poder conllevar una vida de decisiones. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo. Yo hablaba hace unos domingos en la iglesia sobre la santidad, ¿no? Es un tema que abordamos en la iglesia sobre cómo caminar en santidad, ¿no? Y sobre lo que conlleva caminar en santidad. Y la santidad es una toma de decisiones día con día. La santidad es una toma de decisiones día con día. Es decidir qué me hace bien y qué no me hace bien. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por eso, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros vamos a la escuela, empezamos una nueva etapa y no nos llenamos de Dios, ni de su sabiduría, ni su entendimiento, ni su discernimiento, nos empezamos a contaminar con la sabiduría que hay en el mundo. Entonces, lo más importante, hermanos y hermanas, amigos y amigas, jóvenes, no sé quiénes me está escuchando hoy, pero lo más importante es reconocer delante de Dios, Señor, yo no soy lo suficiente, pero tú sí eres suficiente porque tú eres Dios. Entonces, algo que tuvo Salomón aquí es humildad. La palabra humildad. ¿Qué es humildad? Ser humilde es reconocer realmente, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes porque tú eres Dios. Yo soy un simple ser humano, soy carne. Soy una persona que en cualquier momento se puede equivocar, pero tú no te puedes equivocar, tú eres Dios. Entonces, Salomón aquí tuvo un acto de humildad, de decir, Señor, mi comportamiento no es suficiente para reinar un gran pueblo como el tuyo. Eso es lo que a mí me impacta de Salomón, su humildad de decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y hoy yo te reto a que tus oraciones cambien, a que tus oraciones sean diferentes ahora, que ya no sean, Señor, no sé, wow, es que es muy confuso, pero que tus oraciones cambien y que sean ahora, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú toma decisiones por mí, sé lámpara a mis pies en mi camino. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos humildes, que reconozcamos.
porque somos jóvenes y los jóvenes pasamos por muchas pruebas. Ahora con el internet, con la sociedad, con todo lo que hay alrededor, es muchísimo más fácil contaminarte. Muchísimo más fácil contaminarte. Pero algo que no muchos cristianos entienden es que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y que nosotros podemos obtener esta paz ya que nosotros sabemos cosas que el mundo no sabe. Porque el mundo ahorita, con todo lo que está pasando, ¿no? Que quién es el próximo presidente de Estados Unidos, quién es esto y que la guerra y que no sé qué, pero el mundo no sabe lo que nosotros como cristianos sabemos, que tenemos un Dios salvador, que tenemos un Dios que nos salva, un Dios que nos guarda y que todas estas cosas son necesarias que sucedan para que Dios venga otra vez, para que Jesús venga otra vez, para que otra vez venga Jesús. Todo esto es necesario que suceda. Entonces, la paz que te da Dios a ti, la paz la que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra, es porque nosotros sabemos algo que el mundo no sabe. ¿Te encuentras en aflicción? Tú tienes un Dios de sanidad, tienes un Dios que todo lo puede, tienes un Dios que se ha manifestado en tu vida ya, un Dios de milagros. Tú tienes ese Dios, lo conoces perfectamente, entonces tú sabes algo que otros no saben. Entonces, lo más importante es pedirle a Dios su dirección, es pedirle a Dios lo que Él quiera hacer contigo. Señor, toma decisiones por mí. Señor, dame señales, ¿qué es lo que debo hacer? Quiero hacer tu voluntad y no la mía, porque nosotros, a nuestra voluntad, la verdad es que es muy incierta. La verdad es que nuestra voluntad es horrible. O sea, nosotros, la realidad es que tomamos decisiones malas, ¿no? Por causa de las emociones, por causa de un impulso. Pero Dios te da realmente la dirección que debes seguir. Dios sabe por qué te quitó eso. Dios sabe por qué te puso eso. Dios sabe absolutamente todo. Entonces, quiero ir ahora a Proverbios, al libro de Proverbios 2, del 5 en adelante. También quiero leerte del 5 en adelante. Ya dije 2 veces eso, ¿no? Pero aquí tengo mi Biblia. Ok. Si lo tienes por ahí, léelo conmigo. Dice, entonces, esto es Reina Valera 1960, así que dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y quiero, mira, escucha esto. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Nosotros como personas humildes, personas que reconocen que no pueden. Esos son los rectos. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Somos los rectos. Los que estamos buscando más de Dios, los que queremos entender cuál es su voluntad, esos somos los rectos. Entonces él dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puedes adquirir sabiduría de Dios a través de un reconocimiento. Señor, reconozco que mi comportamiento no es suficiente. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto es lo más importante. La verdad es que tenemos libre albedrío. La Biblia lo dice, lo hemos escuchado en miles de prédicas, que el libre albedrío y el libre albedrío, y es algo que es lo que vivimos. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento y la inteligencia de Dios, entonces estamos mucho más propensos a morir. Y no solamente morir físicamente, sino que morir en todas las áreas de nuestra vida. A fracasar en todas las áreas de nuestra vida. Creo que es mejor ponerle fracasar en vez de morir. Sí, fracasar. Vamos a fracasar. Y esta palabra nos enseña, primeramente, que cuando tenemos el deseo de ser más sabios, nos lleva a encontrarnos con Dios. Y cuando nos encontramos con Él, seremos más sabios aún. ¿Sabes qué pasa? Que hay jóvenes que viven, y hay, no más jóvenes, todo tipo de cristiano, todo tipo de persona que viven en el evangelio, viven en la iglesia, viven escuchando predicaciones, viven en eventos, viven en todo lo que tú quieras, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Oh, perdónenme, creo que me fui recio.
Han estado en todos lados, han conocido la palabra, han estado en todos los eventos, conciertos, han estado, pero nunca han tenido un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios y realmente lo conoces, ¿sabes qué es lo que sucede? Que empieza el Espíritu Santo a incomodarte en cosas que no le gusta que tú hagas. Te empieza a incomodar. Hay gente que critica a otras personas por cómo van vestidas a la iglesia o que todavía dicen alguna mala palabra o algo. Déjalo. Déjalo que viva su proceso. En algún momento va a tener un encuentro con Dios que lo va a incomodar a dejar esas cosas. Eso es lo que va a suceder. Pero nos gusta tanto a veces juzgar a los demás. ¿De verdad? Nos gusta juzgar a los demás y decir, es que esta persona está en pecado, mira cómo se viste. Esta persona todavía no es cristiana al 100%, mira cómo habla, mira cómo. Deja que Dios lo haga, deja que el Espíritu Santo lo haga. Dios lo hizo conmigo. Fíjate, yo te lo cuento, es un testimonio real. Yo estuve en la iglesia, yo cantaba en la iglesia desde que tengo 9 años. Pero el encuentro con Jesús, un encuentro real con Jesús, lo tuve hace 2 años. Yo empecé a ejercer en el ministerio, yo empecé a caminar en el ministerio hace como 2 años. O sea, realmente llevo muy poco que estoy ahora haciendo las cosas como deben de ser. O sea, duré mucho tiempo confundido, duré mucho tiempo apartado de Dios. El Daniel, perdón, duré mucho tiempo apartado de Dios. Pero la realidad es esta. O sea, el encuentro con Jesús es importante porque cuando tú te encuentras con Jesús no vuelves a ser igual nunca. Y eso de hecho lo acabo de escuchar en un video de mi amigo José Hernández, que le mando un saludo. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, el vino nunca volvió a ser agua. Es algo que decía mi amigo Jos en una de sus prédicas. Y suena muy raro, pero si te pones a pensar en la frase nunca volvió a ser agua de nuevo. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, nunca más vuelves a ser el mismo. Y el Espíritu Santo, cuando desciende en ti, cuando se derrama sobre ti, te empieza a incomodar en cosas para que tú crezcas, cosas que no te sirven, cosas que no te hacen avanzar, ese tipo de cosas. El Espíritu Santo te empieza a incomodar para que puedas dejarlas de una vez por todas y para que puedas avanzar. Entonces, cuando tenemos el deseo de ser más sabios, o sea, de caminar más a la voluntad de Dios, de ser más como Jesús, de cambiar nuestro carácter, de tener los frutos de Gálatas 5:22, de todo esto, el Señor primero hace que tengamos un encuentro con Él. Es lo primero, el encuentro con Jesús. Y después de esto hay una conexión, deseo, acercamiento. Aquí te lo voy a poner, deseo, acercamiento. ¿Ok? Entonces, la conexión deseo-acercamiento es el Espíritu Santo no solamente empieza a incomodarte, sino que también empieza a empujarte a acercarte más a Dios. Y eso es algo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que cuando nosotros empezamos a buscar de Dios y empezamos a tener un encuentro real con Dios y queremos saber mucho más de Él, sentir mucho más de Él, ser transformados por medio de Él, ¿sabes qué es lo que pasa? Empezamos a acercarnos a Él. Empezamos a querer acercarnos más y más y más. Entonces, cuando nos empezamos a acercar a la zarza ardiendo, tu carne se empieza a quemar. Moisés, entre más se acercaba a la zarza, su carne más se estaba quemando. Entonces, cuando nosotros tenemos ese acercamiento con Dios, tu carne se empieza a quemar y el Espíritu Santo te empieza a incomodar y a empujar a ese acercamiento. Entonces, cuando estamos dispuestos a entender más sobre Dios y deseamos llenarnos más de Él, lo primero que hay es un acercamiento de parte de nosotros. Y ahí es cuando tenemos una conexión con Él. La realidad es que la sabiduría y la inteligencia también vienen por parte de una comunión con Dios. O sea, la comunión con Dios, muchos piensan que es ir a la iglesia, cantar 2, 3 cantos. Pero la comunión con Dios no tiene nada que ver con la iglesia al 100%. La comunión con Dios tiene que ver entre tú y Dios a solas. O sea, dice la Biblia,
cerrada la puerta de tu cuarto, entra y ora. O sea, eso quiere decir que eso es entre tú y Dios, es algo más íntimo, ¿ok? Algo íntimo. Entonces, tiene mucho que ver eso también. ¿Quieres ser más sabio? Ten una mejor comunicación con Dios. Acércate a una comunión más fuerte con Dios. Cierra la puerta de tu cuarto y ora a solas con Él. Platícale cómo te sientes. Y algo que quiero decir ahora es, la oración no muchas veces es Elohim, Yahweh, que no sé qué. No, no muchas veces es eso. La oración con Dios es expresarte con Él. Expresarte con Dios realmente. Ser genuino delante de Él. Señor, me siento así, esto me hizo sentir mal, ayúdame, sáname, consuélame. El Jesús en la Biblia se refiere al Espíritu Santo como el Consolador. Dice, les conviene que yo me vaya porque en lugar de mí vendrá el Consolador. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos consuela. Entonces, cuando nosotros queremos acercarnos más a Dios, queremos saber más, tener sabiduría e inteligencia para tomar decisiones, para llevar una vida correcta delante de Dios, recta delante de Dios, vivir en su voluntad, en su propósito, necesitamos una comunión. Necesitamos una comunión. Necesitamos ser rectos. Algo que me llama la atención sobre, y déjame leértelo, porque esto de verdad me sorprende mucho. Escucha esto, ¿eh? Dice, mira, espérate. Dice, mi padre David, o sea, aquí estoy leyendo el primerito que leímos, que fue en Primera de Reyes, capítulo 3 versículo 5 que dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Realmente tú conociendo la historia de David, sabiendo todo lo que hizo, tú crees que en algún momento no fue desleal a Dios? ¿O que en algún momento no dejó de ser recto? ¿O que en algún momento dejó de ser honesto con Dios? Claro que sí, la regó un montón de veces. Y Salomón dice, fue mi padre un hombre leal, honesto delante de ti. Pero esto, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ay, que se me anda cayendo la tablet. Pero ¿por qué pasa esto, Isaac? ¿Por qué a pesar de que David hizo todo lo que hizo, por qué aún así se refiere como un hombre recto? Porque sabes que David tenía una característica y es que cuando él tenía un problema, él no acudía a nadie más que a Dios primero. Cuando David pecó, pidió perdón y se arrepintió delante de Dios. Y dice la Biblia que Dios cuando perdona, olvida tu pecado. Olvida tu pecado. Entonces, cuando Salomón se refiere a David como un hombre leal y honesto, es porque Dios ya lo había limpiado, porque fue un hombre recto que tenía comunión con Dios. Que tenía comunión con Dios. Entonces, nosotros somos rectos porque tenemos una comunión con Él, porque Él es el que nos purifica y nos limpia. Porque en tu oración tu carne se muere, porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Entonces, el acercamiento a Dios es la comunión. ¿Quieres tomar mejores decisiones? ¿Quieres vivir una vida en la voluntad de Dios? Acércate más a Él en comunión. Y muchas veces cuando, fíjate, algo que también me sucede es que a veces cuando oramos y le decimos, Señor, haz tu voluntad con mis amigos, se te van 3, 4 amigos. Cuando le dices, Señor, haz tu voluntad con mi pareja o con la persona que estoy conociendo, por la persona que estoy orando, se va. Se va. Es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios sabe qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Dios sabe perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, Dios nos protege, nos cuida y caminamos en su voluntad, aunque a veces su voluntad no nos guste y nos aleje de esas personas que queremos, porque muchas veces eso sucede. Entonces, cuando estés conociendo a una persona, te reto, una persona que te guste, que te quiera y todo, que te hayas enamorado de esa persona, te reto a que hagas esa oración. Señor, si es tu voluntad, hazlo como tú quieras.
pero si no es tu voluntad, aléjala de mí o aléjalo de mí. Y vamos a ver cómo te va, ¿no? Pero bueno, algo algo que sucede cuando vivimos una vida más justa, me refiero más recta, en comunión con Dios, empiezan a suceder estas cosas. El Señor empieza a darte amistades que sumen. La sabiduría de Dios nos puede ayudar y entender, nos puede ayudar y nos puede, ay, perdónenme, discúlpenme. La sabiduría de Dios nos puede ayudar a entender y a saber qué personas nos hacen bien. Fíjate, yo escribí esto y no puedo leerlo, que no puede ser. La mayoría de personas no convivimos con amigos cristianos todo el día. Tenemos que saber pedirle al Señor que nos dé amistades que sumen y la sabiduría para saber quién no te edifique. Como lo estaba diciendo hace un ratito, o sea, realmente cuando oramos y le decimos, Señor, haz tu voluntad con mis amistades, Dios quita amistades de tu camino. Dios aleja a aquellas personas que no te van a ayudar a crecer. Hace yo creo que la subieron a YouTube en la página de la iglesia, una predicación mía, donde yo hablaba sobre la lepra de Naamán, que está en Segunda de Reyes, es lo que sigue después de Salomón, Elías y Eliseo. Y esto yo explico cómo Naamán con su lepra quería ser sanado, obviamente, como cualquiera. Entonces llega la sirvienta de la esposa de Naamán y le dice, oye, ¿sabes qué? Hay un profeta llamado Eliseo que está haciendo milagros, deberías de ir con él. Entonces Naamán va con él y cuando va con Eliseo, le llevan a Giesi, que era el siervo de Eliseo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los amigos de Naamán o los siervos de Naamán, creo que eran sus siervos, perdón, eran sus servidores, ¿no? Por no decir esclavos, porque creo que me funan en YouTube. Pero los siervos de Naamán le dicen, Señor, aviéntate a ese pozo. Zambúllete en ese río, perdón, el pozo me pasé de lanza. Zambúllete en ese río y vas a ser sano. Entonces, la influencia de sus amigos de Naamán hicieron que el milagro fuera posible. Entonces, cuando tú oras y le dices, Señor, necesito que tú hagas tu voluntad con mis amistades, lo que va a suceder es que Dios te va a quitar a aquellas personas que no te van a hacer crecer. Pero Dios va a poner personas, amistades que te sumen, que te van a decir, zambúllete en ese río, que te van a animar a que te recibas tu milagro. Esos amigos que van a cargarte para que desciendas a la presencia de Dios, que van a romper el techo para que desciendas a la presencia de Dios. Esos amigos son los que Dios va a poner cuando tú empiezas a acercarte y a pedirle a Dios su dirección, su sabiduría e inteligencia, y tú vas a poder elegir amistades. Cuando tú tienes la sabiduría e inteligencia de Dios, tú sabes elegir amistades. Sabes si esa persona te va a convenir, sabes si esa persona no te va a ayudar a crecer, lo vas a saber. ¿Por qué? Porque vas a tener la sabiduría que nadie tiene. La sabiduría que solo Dios da. Decisiones brillantes. Y como lo decía, o sea, vas a poder elegir, vas a poder tomar decisiones con mucho mejor discernimiento, mucha más sabiduría e inteligencia. Decisiones brillantes. Y no te digo decisiones buenas o decisiones chidas, no, decisiones brillantes, porque todo lo que hace Dios, Dios lo hace brillante. Dios lo hace espectacular. ¿Por qué? Porque lo hace Dios. Ese Dios de maravillas hace que tomes decisiones brillantes. Entonces, cuando nosotros entendemos el verdadero propósito de la palabra, entendemos que Dios trató diferente con cada héroe de la palabra, cada personaje de la Biblia. Y Dios nos deja estas lecciones en su palabra para que podamos experimentar en cabeza ajena y tomar mejores decisiones. Dios trató diferente con Elías, Dios trató diferente con Moisés, Dios trató diferente con Abraham, Dios trató diferente con todos y cada uno de los personajes y héroes de la fe que podemos encontrar. Dios trató diferente con Pablo, Dios trató diferente con Pedro, con los apóstoles, Dios trató diferente con todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
que la Biblia es un libro que nosotros, que creo que es lo más importante de la sabiduría e inteligencia de Dios, es la palabra, porque aquí está toda la sabiduría y la inteligencia de Dios. Toda. Aquí está todo. Así de que no, es que yo leí un libro bien curada, que mi mejor amigo Espíritus. No, no, no. Es bonito. Este libro es una chulada y se lo recomiendo, pero la Biblia es lo más importante. La palabra de Dios es lo más importante que cualquier otra cosa. Y Dios trató diferente con cada quien y todos tuvieron un proceso distinto para que tú puedas aprender en cabeza ajena, para que no cometas los mismos errores, para que entiendas cómo funciona Dios en diferentes situaciones. Aprendes en la Biblia las dimensiones de Dios, lo grande que es realmente. Aprendes en la Biblia eso. Y yo creo que Dios trató diferente, yo sé que Dios trató diferente con todos y que todo eso nos sirve a nosotros para experimentar en cabeza ajena y tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver la vida de David cuando cometió el error con Betsabé, cuando cayó con Betsabé, ¿qué fue lo que pasó después? Duró mucho tiempo depresivo, duró mucho tiempo triste, duró mucho tiempo. Pudimos ver cómo se sentía Elías en aquella cueva, cómo se sentía Daniel en aquel foso de los leones, cómo se sentían estos personajes en la Biblia. ¿Y qué es lo que les pasó? ¿Qué es lo que hicieron? Entonces, eso nos permite a nosotros experimentar en cabeza ajena, ¿no? Es algo que a mi mamá le gusta decir. Experimenta en cabeza ajena mejor. Sé sabio, ¿verdad? Es algo que mi mamá me dice muy seguido, ¿no? Mejor que experimentemos en cabeza ajena. Es mejor. Entonces, lo más importante es tener la sabiduría de Dios, la palabra de Dios para tomar decisiones brillantes, para tomar mejores decisiones. Es lo que tenemos que hacer realmente, escudriñar las escrituras, porque aquí es donde podemos encontrar respuestas, todo tipo de respuestas. Y algo que también vamos a experimentar cuando tengamos la sabiduría de Dios es apartarse del mal. Vamos a apartarnos del mal. Y que tú seas sabio e inteligente no significa que en algún momento no la vas a regar. Claro que sí. Salomón escribió un libro de todos sus lamentos, todos sus errores. Salomón, que fue el hombre más sabio de toda la tierra, escribió un libro de todos sus errores y de todo lo que lamentó haber hecho y todo lo que tú quieras. Entonces, eso no nos hace exentos de cometer algún error, pero sí podemos ser apartados del mal, estar apartado de todo lo que no nos hace bien. Porque si tú te fijas en Proverbios vienen muchísimas cosas sobre todo el tipo de tentación sexual, todo tipo de tentación en todo, drogas, alcoholismo, todo lo que tú quieras. En Proverbios viene todo esto. Infidelidad matrimonial, todo esto viene aquí, todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a escudriñar las escrituras, empezamos a pedirle sabiduría a Dios, inteligencia, dirección, empezamos a discernir el mal, a decir, esto es malo, esto no me hace bien, esto me puede hacer caer. Porque la tentación sexual, y creo que lo has escuchado más veces, pero yo te lo digo otra vez más por si necesitabas escucharlo. De la tentación no se tiene que resistir, se tiene que huir. José, cuando fue tentado con la mujer de Potifar, sí, perdón, lo dudé por un segundo, ¿no? Es que hay tantos nombres raros en la Biblia, en serio, pero cuando estaba a punto de caer, José corrió. Dice la Biblia que corrió desnudo. Él ya estaba, no sé si a punto, no sé qué es lo que estaba sucediendo, pero lo que sé es que corrió de ahí, se alejó de ahí. Entonces, cuando tú entiendes y eres sabio y has experimentado en cabeza ajena y has tenido una comunión con Dios y has sabido lo que sucede después y entiendes que eso no te puede hacer bien y que puede haber un pecado de muerte, te apartas. Te apartas. Hay pecados que son de muerte,
Y no muerte, bueno, sí, muerte física, obviamente, pero hay pecados que son de muerte espiritual. Fornicación, ¿cómo se llama? Adulterio, son pecados de muerte espiritual. Entonces, José sabía lo que iba a pasar después. José era un muchacho sabio. Entonces, huyó de la tentación. Huyó de ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender todo esto, empezamos a apartarnos del mal y empezamos a vivir una vida en santidad. Una vida en santidad. La santidad es muy importante porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Es bíblico. Sin la santidad nadie podrá ver al Padre. Entonces, Dios nos llama a ser santos. Sed santos porque Él es santo. Eso es lo que dijo Pedro. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser más sabios en Dios, cuando nosotros empezamos a adquirir inteligencia de Dios, empezamos a adquirir sabiduría de su palabra, entendemos todo esto, ¿no? Empezamos a apartarnos y empezamos a vivir en santidad, una vida en Dios, que a Dios le agrada, una vida apartado. Y yo te digo algo muy importante, si tú quieres agradar a Dios, haz esta oración: Señor, aumenta el temor por ti. Aumenta el temor por ti. Aumenta el hambre por ti. Algo que, fíjate, yo y Daniel, mi primo que está aquí, es el productor de este podcast. Mi primo Daniel y yo siempre andamos juntos, ¿no? Siempre vamos por ahí a todos lados y fuimos a un evento donde estuvo Emanuel Gagiola, que es un hombre de Dios, es un pastor de Sinaloa, que es un hombre de Dios. Yo me acerqué, ¿no? Y le dije: oye, pastor, por favor, ora por mí. Sé que tú tienes algo de parte de Dios que impartir para mí, para mi primo. Entonces él dijo: yo voy a orar por ti. Y él me dijo: cuando tú estés orando o cuando ustedes estén orando, díganle a Dios: Señor, aumenta el temor por ti. Y fue algo que nunca se me olvidó. ¿Por qué? Porque el temor a Dios no es tenerle miedo, sino tenerle reverencia, respeto y, lo más importante, la obediencia. Es parte del temor de Dios. Esos tres son parte del temor de Dios. Entonces, la realidad es que sí, empezar a decirle al Señor: Señor, hazme odiar lo que tú odias y hazme amar lo que tú amas. ¿A qué me refiero con esto? Lo que no le agrada a Dios no debería de agradarnos a nosotros tampoco. Lo que ama a Dios es lo que deberíamos amar también nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos cuesta tanto a veces porque hay tanta gente difícil, de verdad. Y en la iglesia, carnal, en la iglesia hay un chorro de gente muy difícil de tratar. De verdad, bastante. Pero Dios los ama. Y dice la palabra en el libro de Juan: y por esto conocerán que son mis hijos, porque se aman unos a los otros. Estoy parafraseando, ¿eh? No, tampoco digan: ay, Isaac, le hace falta estudiar esos versículos. Es que la realidad es que ahora estoy fluyendo en Dios y el Señor me trae a mi memoria. Pero sí dice así, ¿ok? Solamente estoy parafraseando un poquito, no sean religiosos conmigo, ¿ok? No me funen. Por esto conocerán que son mis hijos, porque se aman unos a los otros. Entonces, te reto a que hagas esa oración. Señor, hazme amar lo que tú amas y hazme odiar lo que tú odias. Todo lo que a ti no te agrade, que a mí tampoco me agrade. Todo lo que tú amas, que yo también lo pueda amar. Porque Dios nos dio esa capacidad de amar, porque Dios es amor. Entonces, lo más importante es eso. Y a los jóvenes quiero aventarte este último punto que me encanta: prudencia sexual y fidelidad conyugal. Y bueno, la fidelidad conyugal no tiene mucho que ver con los jóvenes, ¿no? La realidad es que muy pocos jóvenes están casados a muy poca edad, ¿no? Existen, pero la realidad es que como jóvenes también tenemos que tener prudencia sexual.
La prudencia sexual es tan importante porque dice Proverbios 5:1, déjame leerte Proverbios 5, versículo 1 al 4. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo. Y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. ¿Quién es la mujer extraña? La tentación. Esa es la mujer extraña. La tentación. La mujer extraña puede verse como la tentación, que sus labios destilan miel y parece ser que es muy bueno y que va a ser lo mejor del mundo y que no va a pasar nada, pero su fin es amargo, como ¿cómo dice? No sé, una palabra bien extraña, dice, su fin es como el ¿qué? Ajenjo. No sé qué sea ajenjo, tengo que investigar sobre eso, pero tengo que estudiar sobre qué es el ajenjo, pero me imagino que es muy amargo, ¿no? Porque dice que es más amargo que el ajenjo. Su fin es de muerte. Y bueno, vamos a hablar un poquito de fidelidad conyugal, ¿por qué no? No estoy casado, no tengo esa licencia para poder hablar sobre cónyuge, pero estoy hablándote de la palabra y no te está hablando Isaac, te está hablando Dios. Algo que, déjenme hacer un paréntesis. Algo que les pasó a muchos es que no pudieron recibir la palabra de Dios porque no estaban viendo a Jesús, al Hijo de Dios, sino que estaban viendo al hijo de carpintero, al hijo del carpintero. Y por ver al hijo del carpintero se perdieron de una palabra muy, muy buena y se perdieron de la salvación y se perdieron de todo. Entonces no me mires a mí como, oh, este jovencillo, este morrillo. Te está hablando Dios a través de su palabra, a través de esto. Y la fidelidad conyugal es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sus labios destilan miel, es engañoso. Al principio piensas que va a ser algo que te va a sacar de la rutina y que te vas a sentir mejor por eso, cuando en realidad no es el caso. Su fin es amargo y hay separación y hay traumas y hay daños psicológicos, muerte espiritual, se alejan de Dios, de su voluntad. Entonces, lo más importante es saber estas cosas, escudriñar más la Biblia, tener más la sabiduría de Dios, la inteligencia que viene de parte de Dios, para que todo esto podamos evitarlo. Fíjate, hay algo que a ver si me acuerdo de esta frase, pero mi papá la dice mucho. Mi papá es el pastor Julio Jaques de la iglesia Puerta del Cielo. Mi iglesia es muy sabio. Yo honro su vida. El día de hoy honro la vida de mis pastores, pero mi papá es muy sabio. Mi papá decía una frase, no sé de dónde la sacó. Mi papá a lo mejor ve mucho Twitter o tweets, ¿no? Pero mi papá dijo, el inteligente sabe salir del hoyo, pero el sabio nunca cae en el hoyo. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta sabiduría e inteligencia para entender qué es lo que puede pasar después, qué es lo que te conviene a ti, a tu familia y a tus generaciones, qué es lo que te conviene. Y fíjate, el pecado es algo muy importante de platicar, ¿no? Muchas veces no se habla del pecado, pero el pecado, quiero leerte esta frase y quiero que te la lleves a tu casa, quiero que la apuntes. El pecado te lleva más lejos de lo que querías llegar. Te va a detener más tiempo del que te querías quedar. Te costará más caro de lo que querías pagar. Te lleva más lejos de lo que querías llegar. Te detiene más tiempo del que te querías quedar y te va a costar más caro de lo que querías pagar. Esta frase es del pastor Eddie Woolsey. Se la atribuyo a él, es su frase. Pero es algo que es verdad. Realmente a veces sentimos un estancamiento espiritual, sentimos un estancamiento en todas las áreas de nuestra vida y nos preguntamos por qué. Entonces,
No dejes que eso suceda. Pídele a Dios sabiduría. Pídele al Señor, dame tu inteligencia. Pídele al Espíritu Santo que te dé dirección. A dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer, con quién tengo que estar. Dame amistades que sumen. Dame amistades que me animen a zambullirme en este río para recibir mi milagro. Estos amigos que sean capaces de subirme al techo, romperlo y bajarlo a la presencia de Dios. Hazme más sabio e inteligente, pero en ti. Y eso, y Dios te va a honrar. Y todas las demás cosas que pudiste haber pedido o que deseaste, Dios te las va a dar después, dice la Biblia. Y no, nunca me voy a cansar de decirlo. Busca el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que el mundo está buscando, que él está buscando fama, promoción, ropa, dinero, todo esto. Si nosotros primero le buscamos a Él y buscamos ser sabios e inteligentes en Él, Dios te va a dar las añadiduras. Dejemos de perseguir las añadiduras y empecemos a perseguir quien las da. Empieza a perseguir a Dios. Empieza a perseguir al que da las añadiduras. A conocerlo más, a conocer más su voluntad. Esa es la verdadera sabiduría e inteligencia de Dios. Este fue el primer episodio de este podcast. Ha sido una tremenda bendición. Este podcast espero que les sirva a todos. Quiero mandar un saludo a mi iglesia Puerta del Cielo. Quiero mandar un saludo a mi grupo de jóvenes marcados, a todos los muchachos del grupo de jóvenes del Puerta del Cielo que son marcados. No sé con cuánto tiempo estaremos haciendo esto o con cuánto tiempo, cada cuánto, perdón, estaremos haciéndolo, pero sé que será seguido y sé que este proyecto va a ser de mucha bendición. Comparte este contenido, comparte este podcast con alguien que le pueda servir, comparte este podcast con alguna persona que esté buscando dirección, que necesite entender más de la palabra, no sabe por dónde empezar, cómo hacerle. Compártele este podcast. Este podcast es para todos. Así que muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga mucho y espero que puedas seguir en los caminos del Señor y pide sabiduría y que el día de hoy tu oración cambie. Nos vemos.